Creo que finalmente tuve el valor o el tiempo de poder hacer este video, así que, hola. Sean bienvenidos a otro video de este canal absolutamente muerto. El video de hoy se tratará de un tipo de contenido y tema totalmente diferente, ya que de momento, no tengo ideas para qué tipo de contenido hacer, pero hago este video de manera urgente también para explicarles lo que tanto estaban esperando. Sí. Hablo de esta aplicación que tenía que ser lanzada hace casi 2 atrás. Muchos me han estado preguntando, ¿qué ha pasado de esta aplicación, que no lo iban a lanzar? Pues acomódate bien en tu silla, en tu sofá o en la cama, ya que en este video les estaré hablando de todos los motivos, del por qué Arcade Lunar no está siendo lanzada hoy en día. Y si estás comiendo, buen provecho y espero que disfrutes del video. Sin más interrupciones, empecemos. Inicio del proyecto. Arcade Lunar ya estaba siendo desarrollada en tiempos de enero del 2023. Pero como ha pasado mucho tiempo del año, y con el Omelette Arcade ya eliminado de todas las plataformas, Arcade Lunar retomó su inicio y oficialmente empezaron a desarrollarlo de verdad a finales de enero del 2024. El propósito de Arcade Lunar no era simplemente copiarle a Omelette Arcade, sino ser una aplicación que podría revolucionar el mundo de los juegos y revivir la comunidad gaming. Además también podría ser visto como un reemplazo perfecto de Omelette Arcade. La diferencia entre Arcade Lunar y Omelette es algo notable, ya que lo que cambiaría de Arcade Lunar era su interface y la temática. Solamente las funciones son las que le haría igual de similar a Omelette. El dato curioso de aquí es que Omelette Arcade se trata sobre un huevo. Sí, de un huevo, ya que en su mismo nombre lo dice. Mientras tanto, Arcade Lunar se trataría sobre la luna y los planetas, incluso también sobre exoplanetas y galaxias. Así, la empresa de Lunar empezaría con su proyecto innovador, único y posiblemente el más esperado de todos. El avance. Arcade Lunar con el paso de sus primeros días de febrero, marzo y abril, eran decentes y tranquilos. La empresa empezó teniendo sus redes sociales de forma oficial, para mostrar algunos avances y spoilers de su proyecto. También se crearon un servidor oficial de Discord ya desde mitades de enero, y es en donde subirían también ciertos avances, lo que quiere decir que, ya estaban teniendo en mente sobre cómo desarrollar su proyecto. Aparte de que vayan desarrollando su aplicación, también estaban creando su sitio web oficial, ya que sería la fuente principal de su estreno este año. El fundador de la empresa, lo estaba tomando todo en nota, y había dicho que Arcade Lunar podría ser lanzado de forma oficial desde la Play Store, App Store y en distintas plataformas. También tenían en mente para lanzarlo en distintos programas. Una de ellas sería que la aplicación también esté para sistemas Windows, eso quiere decir que podrías tener Arcade Lunar en tu ordenador o en notebook. Y así, es como estaba anotado las actualizaciones de Arcade Lunar. En la primera actualización, se vendría lo que es lo básico: mensajes, comunidades, perfiles, publicaciones, vídeos, centros, almacenamientos, archivos, marcos, emojis y también inteligencia artificial integrada. La segunda actualización, ya se vendría las funciones secundarias y más utilizadas, y son los directos y transmisiones, la verificación, eventos y mejora en la inteligencia artificial. Y otorgarían también el sistema Premium, las decoraciones Premium de perfil, fondos de chat Premium, directos con mejora de calidad 4K o Full HD. Iconos de la aplicación, actualización de inteligencia artificial mejorada, actualización de multijugador y más recursos para verificados. Y en la tercera actualización, ya agregarían lo esencial: el multijugador, más juegos, servidores, desafíos, grupos de juegos, categoría de juegos, sistema de juegos y otra mejora más para la inteligencia artificial. Todo esto serían las actualizaciones que tendría Arcade Lunar, después que haya sido lanzado de forma oficial en las plataformas. A todo esto, Arcade Lunar siguió siendo desarrollada con el paso del tiempo. Y con el pasar de cada mes, había noticias y noticias hasta el mes de junio, en donde sería el estreno del sitio web. Propuestas. En mediados de septiembre del 2024, la empresa ha querido organizar unas propuestas, pero la única propuesta que han hecho, es un sorteo. Aunque parezca poca cosa, el sorteo es probar la beta de Arcade Lunar.
Sí, esa fue la única propuesta que ha hecho la compañía. Aunque pareciera poca cosa, realmente es algo único e increíble, ya que de tantos meses de espera, la compañía decidió organizar una propuesta y sortear una prueba de la beta para los 100 ganadores del sorteo. De cierto modo, participar y ganar de este sorteo era algo raro, ya que al ganar el sorteo, te pedían tu correo electrónico, pero de todos modos, no era la gran cosa, ya que sería irónico que la compañía haga un intento de robos después de ganar el sorteo. Los ganadores debían enviar sus correos, para recibir las pruebas de la beta, para que después ellos por su cuenta, descarguen en forma de archivos y prueben la aplicación para que vea cómo es por dentro y probar las funciones. Desgraciadamente, este sorteo no es como realmente se esperaba. ¿Y por qué lo digo? Pues para empezar, muchos confundían el sorteo con el lanzamiento, ya que en el sitio web oficial, había un cronómetro en donde marcaba la cuenta regresiva del día del sorteo, que sería para el 1 de octubre. Pero aquí va el error. En el sitio web decía lanzamiento y no sorteo, por lo tanto, esto provocó mucho escándalo dentro del servidor de Discord de Arcade Lunar. Pareció ser un malentendido, pero aquí, la compañía ha cometido un pequeño error al parecer. No sé qué quisieron dar de entender esto, ya que se supone que sería un sorteo, no un lanzamiento oficial. Pero volviendo a lo del sorteo, al final, los ganadores de la beta, no recibieron sus pruebas. La empresa decidió cancelar esto, debido a los problemas que ya se estaba dividiendo dentro de la aplicación. Y la verdad, había una razón más clara el del por qué se canceló la prueba de la beta, pero tristemente ya no me acuerdo de cuál era. Días antes y después de su lanzamiento. Aquí voy a ser totalmente sincero. Como yo estuve en el servidor de Arcade Lunar desde sus inicios, tengo la autoridad de admitir que antes de que llegue el día del lanzamiento, los días de espera eran tranquila y la paciencia siempre sobraba. Muchos de nosotros empezábamos a socializar de forma adelantada con nuevas personas que entraban en el servidor, y la parte bonita es cuando te topas con tus viejos amigos de Omelette con los que no se hablaban después de su eliminación. Era poco probable que pase eso, pero socializar y tener nuevos amigos dentro del servidor era algo bueno también. Con el pasar del tiempo, siempre hablábamos de la aplicación, e incluso le hacíamos teorías, de cómo se vería la aplicación y si sería mucho mejor que Omelette. Pero cuando empezaron a aproximarse las fechas después del 13 de noviembre, los días se volvieron algo pesados y tensos, ya que la mayoría se estaba quejando ahora muy en serio y sintiéndose decepcionados, de que la aplicación aún no haya sido lanzada, ya que fueron muchos meses de espera a la basura y que al final no tengamos la aplicación en nuestras manos. En mi caso, fue 10 meses de espera, porque estuve desde enero esperando la aplicación. Desde aquí, empezaron los atrasos de Lunar. Se prosperaba para el 14 de noviembre, luego el 15, el 16 y 17, y al final, lo pospusieron para febrero del 2025. Desde aquí, el servidor de Arcade Lunar empezaba a decaer de a poco. Después de que haya pasado diciembre del 2024, en enero la inactividad en dicho servidor, empezó a ser notorio. Y hasta hoy en día, no tenemos la aplicación lanzada. 2025 y sigue sin ser lanzado. Aunque ya no sea sorprendente, tampoco me cuesta decir que Arcade Lunar ni siquiera fue lanzado en 2025, después de que lo haya pospuesto para febrero de dicho año. Han tenido otros atrasos después de febrero, y ni aún así, lograron estrenar la aplicación al menos en la Play Store y App Store. No recuerdo las fechas en las que han pospuesto su lanzamiento, pero creo que fue entre junio y julio. Y luego, la fecha se ha mantenido en anónima hasta que tengan más noticias sobre la aplicación. Pero ya viendo en qué fecha y mes estamos, aún sigue sin ser lanzada. Y sí, no es de esperarse y tampoco es sorpresa para mucho, ya que era algo predecible que esto pasaría después de que la compañía agregara más de 3 o 4 atrasos. APKs cuestionables y sin función. Como no pudieron lanzar la aplicación, decidieron transformarla en archivos APK para que los usuarios pudieran descargarla y probarla. ¿Y lo bueno? No hay nada bueno, sino que algo malo. Bueno, cosas malas. La primera es que, la aplicación no estaba en su fase completa, o sea, que no era su primera versión, sino que en fase beta. Sé que se van a preguntar si hay algo malo de la beta, pues, el primer archivo beta, es aceptable, ya que solamente mostraba el ejemplo, de cómo se vería la aplicación y su inicio de sesión. Ya para las nuevas versiones de las APK, eran ya cuestionables, aparte que ni siquiera funcionaban.
Y lo digo por el hecho de que, la compañía siempre anunciaba una nueva beta, en la que decían que ya arreglaron los errores y agregaron nuevas funciones, cuando en realidad ni siquiera dejaba iniciar sesión o registrarte. Algunas personas lograron registrarse, pero dentro de la aplicación no funcionaba nada. Les aparecía mensajes de error y no era muy funcional utilizarla. Se decía que debías registrarte desde la primera versión de la beta, pero de todos modos, a la mayoría no les dejaba recuperar sus cuentas registradas después de que hayan intentado iniciar sesión. Esto ya era demasiado raro, y lo consideraban como un fraude, por andar publicando más betas inservibles y con posibles recursos dañinos. De todos modos, algunos se conformaban y justificaban por el hecho de que sea una beta. Sí, me refiero al sistema beta. Una aplicación en fase beta es una versión preliminar de un software, funcional pero no definitiva, que se lanza a un grupo de usuarios reales para probarla antes del lanzamiento oficial. Y su objetivo es claro: detectar errores y recibir comentarios para mejorar el producto final. Y bueno, creo que por eso la mayoría decidió mejor volver a esperar la versión completa. Pero de todos modos, hay que admitir que las betas no servían para nada, ya que para que sean betas de verdad, deben funcionar de cierta forma, no solo ser un producto que no funcione realmente. A eso ya no lo llaman aplicación beta, sino algo que lo puedes tener de adorno si se te pega la gana. Problemas. Administración general. Bueno, aquí ya vamos con unos de los factores principales del por qué Arcade Lunar sigue sin ser lanzada. Su administración general. En sí, Arcade Lunar, por más que hayan tenido un gran equipo y muchos desarrolladores, la administración era algo pésima. La mayoría de los desarrolladores no se sentían cómodos o algo conformes en cómo el dueño dirigía a su equipo, para poder desarrollar la creación de Arcade Lunar. El dueño mayormente se tomaba decisiones algo arriesgadas, e incluso despedía a la mayoría de sus desarrolladores y diseñadores hasta por un mínimo error que puede volverse un gran error. Fue así como la empresa fue perdiendo a su grupo de a poco, por la mala dirigencia que tenía el dueño con su propio equipo. Muchos de ellos lo han soltado todo al aire, diciendo cómo se habían sentido mientras trabajaban para Arcade Lunar. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría son de distintos países. Se dividían entre Brasil, Portugal y Alemania. Y también les recuerdo que la empresa es brasileña. Es una empresa totalmente distinta. Y aquí, con la poca experiencia que seguramente ha de tener el dueño, ha arruinado mucho lo que era su gran proyecto innovador. Discusiones entre CEOs y co-CEOs y malos entendidos. A ver, para que no se confundan tanto, ya saben lo que es un CEO. Pero en Arcade Lunar, los CEOs y co-CEOs son los programadores de la empresa. Este grupo de programadores han tenido discusiones, malos entendidos, hasta incluso llegando a acuerdos para que algunos dejen el proyecto. Como anteriormente mencioné, la mayoría del equipo de Lunar no se sentía cómodo y conforme en cómo se administraba la empresa, por lo tanto, esto generó discusiones e incluso muchos malos entendidos entre los CEOs con el dueño. También lo mismo para los diseñadores, que son los que hacen diseños para la aplicación, las decoraciones y marcos. Además, había un desarrollador que era la cabeza principal de los desarrolladores, era el developer principal de la aplicación. Y lo que hacía él, era programar todo Arcade Lunar. Y sí, lo hacía durante todo un día. Y de hecho, en el servidor de Arcade Lunar se podría ver una transmisión en una llamada privada, en donde el mismo developer se quedaba programando la aplicación, y de paso, lo acompañan unos asistentes. Y luego, pues, ese developer al final se ha salido del equipo Lunar, debido a que tenía problemas ligeros e incómodos con el dueño. Y sí, aquí oficialmente se vino la tremenda caída de Arcade Lunar. Después de que hayan perdido la pieza más importante de su equipo, Lunar se quedó colgado en un pozo. Además, por si no mal recuerdo, esto ha sucedido a mediados de septiembre o entre inicios de octubre del 2024. Justo estando muy cerca del mes de noviembre. Problemas con los staffs. Los staffs eran un grupo de moderadores que lideraban el servidor de Discord de Lunar. Su propósito era simple, moderar el servidor y mantener el ambiente limpio y sin toxicidad. Los staffs se dividían en estos grupos: soportes y administradores. Pero no podemos ignorar que ellos también tuvieron problemas. Y no, esta vez no era entre ellos, ya que cada uno como compañeros, se llevaban bastante bien. Pero sí tuvieron algunos malos entendidos con el dueño y a la vez problemas.
Yendo al grupo de soportes, la mayoría de ellos se salían porque no se sentían cómodos en cómo el equipo los obligaba a hacer tareas que normalmente un moderador no haría. Por otra parte, también no les gustaba en la cantidad del tiempo exagerado en la que deben estar activos en Discord para mantener el servidor. Aparte de eso, si incumplían con algo o simplemente no estaban atentos al servidor, se les podía llamar la atención de forma algo exagerada, por así decirlo, entre paréntesis, un regaño de mal gusto. Lo malo, es que casi todos del rol de soporte, eran adolescentes, y uno o más que dos de ellos eran mayores. Y entre los administradores no habría mucho que decir. Ellos durante todo este tiempo, no han tenido así problemas muy serios con el equipo de Lunar, pero uno de ellos también han admitido que el equipo Lunar están totalmente locos. A todo esto, todo el equipo del rol de soporte de Lunar, se han salido. Y la verdad es una gran pena, ya que la área de staff de Lunar, era un buen equipo ordenado y perfecta en la administración. Y sí, también se dividían entre diferentes países. Y solamente hubo de 3 hispanohablantes. Cambios drásticos. La compañía de Lunar para inicios del 2025, ha tomado muchos cambios drásticos para poder continuar con su desempeño en la aplicación, y extender su comunidad en múltiples países del mundo. Uno de los cambios drásticos, fue crear otro servidor de Discord, y esta vez el servidor sería 100% de la comunidad brasileña. ¿Y el servidor original? Pues, dijeron que ese servidor sería para noticias en general. Mientras tanto, el equipo crearía más servidores para distintos países. Aquí ya se me hacía raro, ¿por qué querrían hacer más servidores, incluso para cada país? O sea, literalmente hicieron un servidor para México, otro para Perú, y también uno que es para la República Dominicana. En vez de hacer otros servidores para cada país de la comunidad hispana e inglesa, ¿por qué mejor no se ponían a crear un servidor general para cada comunidad de un mismo idioma? O sea, un arca de Lunar en español, otro inglés, árabe y portugués. Pero estos optaron por crear servidores para cada país que existe en el mundo. Y sí, esto ya es muy raro. Y aquí inicia el supuesto chiste, de que para crear servidores sí son buenos, pero para desarrollar la aplicación sin excusas no están para nada listos. Y por otra parte, los cambios de roles entre los staffs también se cambiarían. Algunos serían directores de la empresa, y otros asistentes, por lo tanto, el resto que no han tenido la suficiente experiencia y buen trabajo dentro de la área de staffs, se querían aún con el rol de soporte dentro de los servidores. Sin embargo, esto fue que provocó que algunos de los staffs se salgan del equipo por este tipo de cambios, ya que el equipo mismo pedía muchos datos a los staffs, ya sea sus correos, números en nombres completos. Recalco que esas personas eran adolescentes, y sí, un adolescente promedio mayormente tiene la vida ocupada con sus estudios escolares o académicos, y posiblemente también algún trabajo. Debido también a decisiones que se ha tomado la empresa con el desarrollo de la aplicación, hizo que la gran parte de los staffs ya no se sientan algo cómodos y se salieran por decisión propia. Otra cosa mala de aquí, es donde el servidor original de Arca de Lunar está totalmente en el olvido. Hoy en día, está algo muerto, nada de actualizaciones ni tampoco algo de cambios. Aunque lo único no muerto de aquí, es que de vez en cuando, publican noticias sobre la aplicación. Pero el resto, ya está todo muerto. Apenas suelen haber mensajes, pero no son nada del otro mundo. Posible farsa por parte del fundador. Aquí ya entramos en lo que serían las teorías del por qué Lunar puede que sea una posible farsa. La primera teoría que se han idealizado los usuarios, es que todo es intencional. Decimos intencional porque, a ser un equipo con muchos desarrolladores, pero con poco profesionalismo, no supieron cómo abordar los problemas y trabajar con la aplicación, o sea, que según se han inventado ellos mismos problemas para que la aplicación sea atrasada, cuando en realidad posiblemente sea por la falta de recursos que ellos han perdido debido a todos los errores que estaban cometiendo como empresa. Y sí, sé que esto puede ser comprensible, pero todo este tiempo en vez de decir la verdad, quisieron quedarse algo callados y dejar que los problemas cometan algún tipo de inconveniente en la aplicación, para que después al final lo atrasen por eliminar ciertos códigos, archivos del repositorio o cosas importantes para mantener el proyecto en proceso. Otra teoría sería que la empresa solo se está queriendo aprovechar de la fama de Omelette, y conseguir dinero a través de donaciones que ellos pedían por si alguno se interesa en donar. Y que con el tiempo, desarrollen Lunar de verdad. Y la más simple, es que solamente por motivación deciden trabajar en su proyecto, y jugar con las esperanzas de millones de usuarios que tenían Omelette. Esto lo ha hecho cualquier equipo que quería crear una aplicación similar a Omelette.
Lo de Lunar ya es un caso distinto, crear su propia aplicación innovadora. Pero no quitará el hecho de que posiblemente hayan jugado con nuestras esperanzas. En conclusión, posiblemente todo lo que estábamos esperando, sea todo falso. Aunque todo esto es justificable, por los spoilers y avances que nos mostraban a través de sus servidores de Discord. Aún así, muchos se preguntan si de verdad están creando este proyecto, porque por más que hayan pruebas, al mismo tiempo podrían ser desmentidas de algún modo. Pero hasta ahora, solo han sido teorías que se han sacado los usuarios que llevaban esperando durante 2 años. Problemas con la aplicación. Robo de repositorios. Sí, ahora vamos con los grandes motivos y principales del por qué Arcade Lunar no está siendo lanzada hasta la fecha, y también es uno de los grandes descuidos que ha tenido la empresa. El robo de repositorios. Por si no mal recuerdo, ocurrió entre mediados de junio o agosto. Un usuario ruso que probablemente haya sido un hacker, ha robado los repositorios de la aplicación. En los repositorios, estaba una gran cantidad de códigos escritos, que estaban así divididos por cada archivo. Y como saben, para que Lunar sea lanzado y funcione, debe ser bien programado desde el inicio hasta terminar. Pero desgraciadamente por un descuido de parte del dueño y la empresa en general, han perdido sus repositorios mediante un robo de parte de un hacker ruso. Y por lo que sé, creo que el dueño de la empresa ha tenido algún problema con el ruso, o quizás por alguna discusión de mal gusto, hizo que generara el enojo del hacker y robar los repositorios. Desgraciadamente, no tuvieron la oportunidad de recuperarlo o al menos intentarlo, ya que era bastante difícil en contra de un hacker. Luego de eso, no tuvieron más remedio que comenzar nuevamente desde cero. Hackeo del sitio web oficial. Esto ocurrió en tiempos de octubre del 2024. El sitio web de Arcade Lunar había sido hackeado. Y entre comillas hackeado, porque realmente no fue hackeado. Lo que pasó, es que un usuario random, que llevaba apenas días en el servidor de Arcade Lunar, por alguna molestia que supuestamente le provocaron en el chat general, ingresó al sitio web oficial de Arcade Lunar para modificarlo todo y rastrear a los moderadores y desarrolladores de alguna manera. ¿Y cómo ha ingresado? Pues sencillo. Si sabes mucho de programación, quizás usando este texto, hará que entres a cualquier dominio de sitio web. Esto lo ha hecho el supuesto hacker, escribiendo el sitio web en el buscador y colocando el /files. Una vez escrito, logró ingresar al sitio web y modificarlo todo. Y sí, a los de la empresa de Lunar se les olvidó colocar la maldita contraseña como seguridad. Y sí, fue así como ocurrió el supuesto hackeo del sitio web, provocando aún más problemas. Pero, esto no es todo, porque aquí viene algo peor. Robo del sitio web. Después de mediados de diciembre, el equipo de Lunar se han enterado algo tarde que, volvieron a tocar su sitio web y esta vez no sabían quién o quiénes eran, ya que a este paso, era medio raro que después de que ya hayan pasado por diversos problemas, vuelvan a acceder a la web y robarla. El dueño, después de pensarlo mucho, se dio cuenta que era alguien que antes formaba parte del equipo. Si se acuerdan que había mencionado al developer principal del equipo, que se encargaba de programar toda la aplicación. Pues, es él. El mismo developer fue quien se ha robado el dominio del sitio web. ¿Y hubo razón? Pues si hablamos de razones literales, pues creo que no. Pero en su caso, creo que se ha robado el sitio web, ya que él mismo fue quien lo ha creado. Y además, supongo que aún seguía algo irritado por los problemas incómodos que tenía con el dueño. Y si se preguntan, ¿cuáles eran los problemas? Lo que diré a continuación, realmente les hará pensar que no parecerá gran cosa o problema, pero en realidad lo es, y es que, el developer usaba el ordenador del dueño para poder programar la aplicación y mantener activa el sitio web oficial. Y ahí es donde se generaba el problema. Sí, el dueño no podía usar el ordenador para también hacer de su parte. Y así, fue como el developer llegó a un acuerdo para que al final no forme más parte del proyecto. A todo esto, él se llevó lo que consideraba que es suyo, el mismo sitio web que ha creado. Tanto fue la bronca que, el equipo Lunar tuvo que comprarse otro dominio para que se puedan crearse otro sitio web. Y por lo que sé, creo que el developer sí era un hacker en el equipo, por lo que eso ya explica cómo fue robado el sitio web anterior. Y bueno, creo que el equipo Lunar le tenía un alto miedo por lo que es capaz de hacer. Posibles caprichos del fundador. El ID del Discord del dueño es Shadow Racer. Creo que muchos ya lo reconocen.
Hay una teoría en general sobre él, diciendo que todo lo que ha pasado solamente es actuado y capricho suyo. ¿Fingió su muerte? El 3 de marzo del 2025, en el servidor brasileño de Arca de Lunar, dieron un comunicado de que Shadow ha muerto. Pero no realmente del todo como dice en el comunicado. Aquí confirma que su salud solamente ha empeorado más de lo que parece, y que infelizmente se encuentra internado en el hospital. Y también nos dice que ya se ha ido más de varias veces. Y por si no mal recuerdo, un exmoderador de Lunar, que era el último, ha soltado algo al aire sobre él, y dice que ha permanecido en coma muchas veces. Ya para poner más rara la situación, volvió en 5 días después. Sinceramente, si tienes una mala condición de salud, en la que te deja en coma más de una vez, podría incluso ya llevarte a la muerte. Pero en el caso de Shadow, ya era algo súper raro y difícil de entender cómo es posible algo así. No sé mucho sobre su enfermedad y condición, pero si alguien sabe más sobre esto, tiene el permiso de explicarlo en los comentarios. Pelea con mods y desarrolladores. Esto también provocó mucho la salida de algunos desarrolladores y moderadores de Arca de Lunar. Mayormente las discusiones que Shadow solía tener con su equipo, era generado por los malos entendidos, malas decisiones e incluso decisiones bastante arriesgadas, tanto así que, para el equipo, fueron momentos de muy mal gusto. Y se considera también capricho de parte de Shadow tomar algunas decisiones algo estúpidas, con tal de que el proyecto siga avanzando. Aún así, por más que esas decisiones ayudaban mejor el proceso de la aplicación, ha arruinado la reputación de su propio proyecto y de él mismo. Y aquí, es donde tengo algunas capturas en donde ha discutido fuertemente con un coceo. Y sí, esto fue lo que le llevó a Lunar en el quiebre. Entre más se salga gente importante en el equipo, menos proceso tendría la aplicación. Conclusión final. Y bueno, aquí es donde ya llegamos a la parte final del vídeo. ¿Arca de Lunar realmente será lanzado? ¿O acaso todo fue una farsa y lo seguirá siendo? 1. Arca de Lunar hoy en día, por más que ha sido atrasado más de 3 o 4 veces, se tiene prevista para octubre de este año o para finales de este año. 2. La verdad se podría decir que, no. Aunque pareciera una farsa, de hecho hoy en día el equipo de Lunar sigue publicando avances de la aplicación. Aunque sí, la farsa aquí sería sus promesas. El equipo de Arca de Lunar como empresa, ha fallado bastante en prometer demasiado con sus promesas. Lo que más nos duele hasta hoy en día, fue estrenar Arca de Lunar el 13 de noviembre del 2024. Hasta hicieron un escenario en su servidor oficial de Discord, y aún así, no pudimos tener la aplicación ya todo hecha. Solamente atrasos y más atrasos. Y también promesas muy vacías. Hoy en día ya no se espera nada de Lunar, pero quizás si le damos una última oportunidad, ya no podría ser tan malo, ya que esta vez la tienen prevista para octubre o finales de este año. Así que bueno, tocará esperar nuevamente y ver si realmente es lanzado en múltiples plataformas. Mi opinión. Bueno gente, tengo que admitir sinceramente que yo fui uno de los moderadores en el servidor de Arca de Lunar, el primero y el penúltimo. El último mod hispano fue mi mejor amigo Benny. He visto muchas cosas con mis propios ojos, presencié cada momento, e incluso hice algunos trabajos absurdos, que nos ordenaban el equipo Lunar. Honestamente, en mi opinión, la empresa de Lunar es un equipo pequeño. Y a pesar de que hayan tenido antes los recursos suficientes y un buen grupo eficiente para poder desarrollar la aplicación, la desperdiciaron estúpidamente. Es entendible que, programar es un trabajo que requiere mucho profesionalismo y algo de experiencia, más si se trata de programar una aplicación como Omelette Arcade. Pero lo único que nos ha molestado a todos, son las promesas vacías. Y a todo esto, es por poco profesionalismo. Poco profesionalismo de parte del dueño, que ni supo cómo dirigir su equipo cómodamente, tomando decisiones tanto estúpidas como arriesgadas y absurdas. Sin estos errores, problemas y malas decisiones, ya tendríamos la app instalada hoy en día. El equipo Lunar, aún tiene mucho que dar y es muy prometedora, pero si realmente prometen lanzar Arca de Lunar para poder cumplir con el deseo de ellos, de tener una aplicación innovadora, y nuestro deseo de que sea el reemplazo perfecto de Omelette, deberán ser muy disciplinados y también ser cuidadosos con cada decisión que vayan a tomar. Y espero que hayan aprendido de todos los errores que han cometido. Arca de Lunar, si fuese lanzado en la fecha que se prometió, hoy en día ya estaríamos más que felices estando ahí en un nuevo mundo de los videojuegos. Y bueno gente, hasta aquí finalizamos el vídeo de hoy. Espero que este repaso de informaciones les haya hecho muy útil, para entender el por qué Arca de Lunar no está siendo aún lanzada.
Si quieren que hable más sobre Lunar y que haga este tipo de contenido, les agradecería mucho que se suscriban al canal, para que no se pierdan de los posibles vídeos que estaré subiendo, si es que vuelvo a tener el tiempo suficiente para hacerlo. Además, les agradecería mucho de corazón también que dejen su buen like, ya que este video me costó hacerlo un poco, por andar buscando las capturas e imágenes para el vídeo. Parecía Lost Media lo que estaba encontrando, de lo tan profundo que se encontraba en mi Google Fotos. Además, por la nostalgia, me impidió hacerlo algo rápido, ya que en los tiempos del 2024 en el servidor de Lunar, hice muy buenos amigos con los que hoy en día sigo pasándola bastante bien cada momento divertido. Sinceramente, valió un poco la pena esperar este proyecto, a pesar de que nunca haya sido lanzado. Y sí, es algo canónico que digan que Arca de Lunar fueron los amigos que hicimos en el camino. Ya me voy despidiendo, gente hermosa, espero que hayan disfrutado del vídeo. Que tengan un lindo día, tarde o noche. Les mando saludos a todos, y nos vemos en un próximo vídeo.